Cordial saludo, estimada tutora. Mi nombre es María Barros, del grupo número 64 de, del curso de guitarra, y hoy vengo a presentarle la línea de tiempo sobre la evolución de la guitarra. Vamos a ver todos los hitos desde los antecesores de la guitarra hasta el instrumento de la guitarra, o lo que conocemos hoy en día. El primer hito surgió alrededor de los años 3000 a.C. en Mesopotamia y en Egipto. Aquí los primeros antecesores de la guitarra se remontaban a instrumentos antiguos como es el laúd mesopotámico y el nefer egipcio. Estos tenían una caja de resonancia y cuerdas que se tocaban con los dedos o en otros casos con una púa, y aunque eran muy diferentes a lo que conocemos hoy en día como guitarra, sentaron las bases de los instrumentos de cuerda que vendrían mucho después. Luego le sigue el siglo IX en el mundo árabe y al danés. Aquí, durante la ocupación musulmana en la península ibérica, llegó el laúd árabe, conocido como ud. Su forma, su sonido y su técnica de ejecución influenciaron mucho a la música europea y fue muy importante para el nacimiento de la guitarra en el continente. El tercer hito, que fue en el siglo XIII en la Europa medieval. En esta época apareció la guitarra morisca y la guitarra latina. La primera tenía una forma más ovalada y recordaba al laúd árabe, mientras que la segunda ya se parecía un poco más a la guitarra que conocemos hoy. Ambas coexistieron y fueron muy populares en la música medieval. Luego le sigue el siglo XV en la España renacentista. Durante el Renacimiento surge la vihuela con H, considerada el antecesor directo a la guitarra moderna. Era un instrumento de 6 órdenes de cuerdas que se tocaba con los dedos. Este instrumento fue muy importante en la música cortesana y dio origen al repertorio clásico español pulsada. En el siglo XVII, luego eh, del siglo XV, salió en el periodo barroco y se llama como su periodo, la guitarra barroca, con 5 órdenes de cuerdas dobles, y se convierte en un instrumento muy popular en toda Europa. En esta época se comenzaron a escribir las primeras partituras específicamente para ese instrumento, o sea, la guitarra. Luego, finales del siglo XVIII, la guitarra moderna de 6 cuerdas, y esta significó más bien un gran cambio en lo que es el instrumento, ya que el diseño facilitó mucho la digitación y mejoró la afinación, marcando el nacimiento de la guitarra que conocemos hoy en día. Luego está el siglo XIX, y aquí hay un personaje importante que es Antonio de Torres Jurado. Él fue un luthier español, perfeccionista del diseño de la guitarra, ya que gracias a él conocemos hoy en día lo que es la guitarra, cómo se ve y cómo suena. Él permitió que el cuerpo de la guitarra se ampliara y mejorara la estructura interna con un abanico armónico, logrando así un sonido mucho más potente y resonante. Por eso se le conoce como el padre de la guitarra moderna. Luego, en el año 1912, aparece Andrés Segovia y Manuel Ramírez. En esta fecha, el guitarrista Andrés Segovia recibe una guitarra construida por Manuel Ramírez. Segovia llevó la guitarra a los grandes escenarios del mundo, demostrando que podía ser un instrumento de concierto y no solamente un instrumento popular. Gracias a él, la guitarra clásica ganó un prestigio internacional. Luego, en los años 931, aparece la invención de la guitarra eléctrica, un invento que cambió mucho y revolucionó mucho la música. Creada por George y Adolphe, permitió amplificar el sonido y dio origen a nuevos géneros musicales como el jazz moderno y el rock. Por último, tenemos el último hito, que es el siglo XXI, o sea, la actualidad. Hoy encontramos guitarras electroacústicas, digitales y hasta aplicaciones que nos pueden enseñar a tocar guitarra. La tecnología ha cambiado mucho la forma de estudiar, de interpretar este instrumento, pero su esencia sigue siendo la misma, que es expresar sentimientos y emociones a través de las cuerdas. Voy a dar, antes de
explicar o dar mi conclusión de la actividad, dos datos interesantes que leí mientras investigaba. La guitarra clásica moderna tenía una forma más básica desde hace años, específicamente desde los años 105, no, desde hace 150 años. Y el diseño de Antonio de Torres aún se usa hoy en día en casi todas las guitarras del mundo cuando las diseñan. Y el guitarrista Andrés Segovia nunca utilizó uñas postizas, siempre tocaba con sus propias uñas, limadas, obviamente, con precisión para obtener el sonido perfecto según él. Ahora, esa actividad me permitió mucho comprender que la guitarra no solamente es un instrumento musical, sino también una expresión cultural y humana, que ha evolucionado con la historia y junto al humano. Aprendí a reconocer la importancia de sus raíces, la influencia de las diferentes civilizaciones y cómo cada avance técnico refleja una transformación social y artística. Además, me ayudó mucho a valorar el papel del estudio y la práctica en el desarrollo musical, fortaleciendo mi interés a instrumentos como es la guitarra. Eso ya ha sido todo por mi intervención. Espero poder haber interpretado de mejor manera o de una mejor forma la evolución de la guitarra. Muchas gracias por su atención.